Hablaremos como siempre de una de las noticias coyunturales del día y este día precisamente vamos a hablar de lo que sucede en Gaza y lo que sucede con Israel. Pondremos en contexto el anuncio de Benjamín Netanyahu de permitir finalmente el ingreso de una ayuda mínima, como ellos mismos lo han dicho, al enclave palestino. Y para eso está conmigo Patricio Peralta para ampliar y poner todos los detalles sobre la mesa. Patricio, un saludo para ti y cuéntanos. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Así es, bueno, finalmente este ingreso de la ayuda en Gaza ocurre finalmente por razones diplomáticas y no humanitarias. Y esto lo dejó claro el primer ministro de Israel. Decenas de palestinos han muerto específicamente por hambre y pese a los llamados constantes de organismos internacionales de que permita el ingreso de alimentos y otros suministros, sobre todo también medicinas, Benjamín Netanyahu lo hace única y exclusivamente para mantener el apoyo de sus aliados que, aunque sea mínimo el ingreso, le permiten continuar con su ofensiva militar. Esto es lo que dijo en un video. Nuestros mejores amigos en el mundo vienen a decirme esto. Les estamos brindando toda la ayuda para completar la victoria. No podemos aceptar imágenes de hambre. Por lo tanto, para lograr la victoria, debemos resolver el problema de alguna manera. El gobierno de Netanyahu ha bloqueado la entrada de toda ayuda humanitaria a Gaza, provocando una situación de hambruna en una parte importante de la población. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Israel dice que cumple con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que esta entrega será mínima y ratifica que es por razones diplomáticas. Se proporcionará lo mínimo a la población, simplemente para evitar que el mundo nos impida actuar o nos acuse de crímenes de guerra. Ahora, lo que nos preguntamos, Patricio, es cómo se puede estar cumpliendo el derecho internacional si estamos hablando de 53.000 muertos en lo que va de guerra en Gaza y además estamos hablando de cifras de desnutrición y de hambruna que no tendrían por qué existir en primer lugar. Las proyecciones que se dan al enclave son críticas y no creo que se vayan a solucionar con una comida al día. ¿Tú qué dices? Así es, y más bien se empeora, la situación va en deterioro. El diario L'Humanité lo retrata bien. Cuando las bombas no matan, es el hambre organizada la que hace su trabajo. El riesgo de hambruna se intensificó tras el bloqueo de toda ayuda en marzo de este año con el fin del alto al fuego. Israel lo justificó como una presión para Hamás para que libere al resto de rehenes, lo cual no ha pasado hasta el momento. Estos son los datos. 1 de cada 5 palestinos sufren hambre en este momento. Es casi 500.000 de gazatíes que corren el riesgo de morir de hambre. El resto de la población sufre altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, según el reciente informe de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, que se hace por fases. Según esta clasificación, bueno, Gaza se encuentra en el mapa del lado izquierdo, Gaza se encuentra del 1 de abril al 10 de mayo en una desnutrición aguda actualmente. El 93% de la población del enclave vive en altos niveles de inseguridad alimentaria, incluidas 244.000 personas que experimentan los niveles más graves o catastróficos. Como podemos ver, las zonas amarillo corresponde al centro, también hay zonas del sur, al norte de Gaza, están también ubicadas. Y son dos fases principalmente, la amarilla, que es la de alerta, es decir, un consumo mínimo de alimentos, mientras que otras zonas anaranjadas, pues están ya en fase 3, la grave, donde ya hay brechas de consumo de alimentos. Esto es lo que están viviendo ya los gazatíes. Escuchemos algunos de ellos que están enfrentando este problema en este momento. El agua que nos traen no es suficiente. Por la mañana nos despertamos con sed, pero no tenemos agua para beber. No podemos vivir una vida digna. No hay nada. Lo juro por Dios, no puedo encontrar comida para mis hijos. Ahora, el mapa que está a la derecha es la proyección que hace este mismo organismo, donde existe un alto riesgo de que se registre una hambruna en el territorio a finales de septiembre de este año. Los datos, dice el organismo, indica una tendencia al deterioro. Para septiembre, proyectan que casi toda la población actualmente que está en Gaza probablemente experimentará altos niveles de inseguridad alimentaria, mientras que casi 500.000 alcanzarán niveles catastróficos. Como vemos, con amplias zonas en la fase 4, principalmente las que están en rojo, sobre todo en el norte y en el sur, y la zona la zona 4 es donde las brechas de alimento cada vez son más grandes y ya se reportan muertes. Esa es la zona 4, donde están las zonas rojas. Como les decía, las advertencias han sido constantes y el director de la OMS lo ratificó este lunes.
2 meses después del bloqueo, 2 millones de personas pasan hambre, mientras 116.000 toneladas de alimentos están bloqueados en la frontera, a tan solo unos minutos de distancia. El riesgo de hambruna en Gaza está aumentando de manera deliberada. Pero es que, ¿cómo les explicamos a los televidentes, Patricio, que haya 57 bebés muertos por el bloqueo israelí, dada la hambruna, dado que no hay leche, que no hay manera de entregarles los alimentos que necesitan y que cualquier ser humano tendría que recibir de manera digna? Y por esto, justamente, varios líderes han reprochado a Israel no permitir el ingreso de alimentos. Otros critican que esto solo queda en palabras. Así es, tanto la Unión Europea como el Reino Unido han pedido un acceso rápido de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Keir Starmer, el primer ministro británico, calificó de inaceptable esto, mientras que Ursula von der Leyen dijo lo siguiente. En cuanto a Gaza, la situación humanitaria es inaceptable. Lleva 2 meses sin que entren suministros humanitarios. A ello se sumó finalmente Donald Trump, que reconoció públicamente la semana pasada la gravedad de la crisis humanitaria, y tras este pronunciamiento, este fin de semana Israel accedió a poner fin a este bloqueo. Pero también hay voces que critican justamente que la postura de estos líderes se queda finalmente en palabras y no se traducen en acciones para detener toda esta crisis humanitaria en Gaza. Escuchemos. Aquí tienen la cara de los líderes europeos que son, como saben, parte de esto. Tienen una responsabilidad porque no detienen a Benjamin Netanyahu. No toman las medidas necesarias para detener esta masacre. Desde el mundo árabe, por otro lado, el presidente de Egipto dijo que Gaza atraviesa una de sus fases más peligrosas y críticas y cuestionó que todo esto es un plan orquestado finalmente por Israel y que ha tenido varias fases y que se las ha venido concretando sistemáticamente. Bueno, no esperábamos menos, Patricio. Sabíamos que esto iba a suceder. Era lo que se preveía después de que comenzara el mandato de Donald Trump, que, por cierto, al terminar su gira en el Golfo, dice simplemente, bueno, sí, es un problema, veremos qué hacemos con esto. Y ahora lo que nos queda en la mente es que no se va a remediar el riesgo de hambruna, que no se va a remediar la malnutrición que ya sufren niños y niñas en la Franja de Gaza y en general la población que está en riesgo alimentario, sino que simplemente Israel se está evitando muy olímpicamente que lleguen unas sanciones que además también muy olímpicamente ha evitado la comunidad internacional hasta el día de hoy. Así es, y vamos a ver también lo que sucede con estos planes que te comentaba, ¿no? Viene primero estas fases y ahora esta última, que es este control total del que ha hablado Benjamin Netanyahu. Para empezar, justamente con esta operación que ha llamado Carros de Gedeón, maniobras terrestres de amplio alcance tanto en el norte y sur de Gaza, que incluirá el desplazamiento de la mayor parte de la población de la Franja de Gaza. Esto decía el primer ministro sobre la operación, que va a continuar con el control total de la Franja de Gaza. La destrucción de Gaza se ha intensificado en zonas, sobre todo del norte, pero también en el sur, y se ha centrado en Rafah. Imágenes satelitales daban cuenta de la devastación en Rafah, sobre todo luego del fin de la tregua en marzo. Con ello, la Franja de Gaza, tal como se la conocía, ya no existe porque ha sido partida en pedazos y que era el camino para lo que dijo Netanyahu, el control total de la Franja de Gaza. Y para eso veamos el siguiente mapa. Y el control lo ejercen encerrando a los civiles en pequeñas zonas a lo largo de la franja con corredores con fuerte presencia militar. Vamos desde el sur, donde se construyó el último corredor Moraj que divide a Rafah, como podemos ver, del resto del enclave. Sobre todo divide Rafah de Han Yunis. Lo que está entre el corredor Filadelfia, que es la frontera con Egipto, con el corredor de Moraj, es prácticamente una zona controlada por el ejército, toda la zona de Rafah en el sur. Y también tiene zonas con órdenes de evacuación, zonas prohibidas que no han podido ingresar, que les prohíben ingresar precisamente. En el centro de Gaza, entre el corredor Kisuf y Netzarim, hay más zonas donde podrían habitar los palestinos, pero en el sur también podemos ver cómo varios corredores siguen dividiendo la franja, siguen dividiendo sobre todo ocupando más territorio y dejando a los gazatíes en un territorio mucho más reducido. Según varias organizaciones, desde marzo hasta ahora, Israel ha prohibido el 70% del territorio gazatí para que sea ocupado. Pues el 70% está bloqueado. Los gazatíes no pueden entrar al 70% de la Franja de Gaza en este momento. Y tampoco están seguros en los lugares que en este momento habitan y donde sobreviven. Lo cierto aquí, Patricio, es que la comunidad internacional y nosotros también estamos siendo todos espectadores de una cantidad de atrocidades que ojalá más temprano que tarde la historia tenga que juzgar. Muchas gracias a ti. A ti, Ángela, ya nos vemos. Vamos a